Hola, buenas. Hoy visito el yacimiento de la antigua y muy importante ciudad de Éfeso. La entrada al yacimiento cuesta 400 liras, que son unos 20 euros, y todavía conserva muchas estructuras, a pesar de los terremotos y los posibles expolios. Es una ciudad muy importante, con muchos acontecimientos históricos, así que ya iré relatando a mi conveniencia. Está del pueblo de Selkuk a unos 3 kilómetros aproximadamente. Entro al yacimiento de Éfeso por la ciudad alta, y lo primero que veo son las termas de Vario. Voy caminando por la vía de los Curetes, que tenía unos 350 metros uniendo el ágora civil que está a la izquierda con el ágora comercial y la biblioteca de Celso. A la derecha visito el Odeón, construido a mediados del siglo II con el patrocinio del senador Publio Antonino. El Odeón, en su origen, estaba destinado para las sesiones del Senado, pero después se transforma para acoger espectáculos poéticos y musicales. Estaba cubierto por un techo de madera y tenía capacidad para unas 1500 personas. Junto al Odeón estaba el Pritaneo, que era la sede del gobierno religioso y donde se realizaban las recepciones oficiales. Sigo caminando por la vía de los Curetes hasta una pequeña plaza donde está el templo de Domiciano, dedicado a la dinastía Flavia, y por el que Éfeso fue nombrada por primera vez Neocoros, o guardiana del culto imperial. Junto al templo se puede ver los restos de la fuente de Polión. Al otro lado de la plaza veo el monumento de Gayo Memio, quien fue procónsul de Asia en el año 30 a.C. y era nieto del dictador Lucio Cornelio Sila. Memio hizo construir este monumento de 2 plantas y tejado cónico de mármol para la memoria de su familia, y también fue el artífice para la construcción del acueducto de Éfeso. En imagen, la puerta de Hércules, donde se puede ver en las columnas al héroe con la piel del león de Nemea. Esta puerta separaba la ciudad alta de la bulliciosa ciudad baja. Sigo caminando por la vía de los Curetes, ahora en descenso hacia la ciudad baja. Este es el ninfeo de Trajano, construido por el noble Aristión para honrar al emperador. Según parece, Aristión era el hombre más poderoso de Éfeso, pero fue acusado por malversación, siendo finalmente absuelto, y en agradecimiento construyó el ninfeo al emperador a principios del siglo II. Este es el templo de Adriano, construido por el noble Valente Vario para honrar al emperador. Adriano visitó la ciudad al menos en 2 ocasiones, los años 124 y 129. Es uno de los grandes benefactores de la ciudad, otorgando grandes privilegios y nombrando a Éfeso por segunda vez como guardiana del culto imperial. En el año 262, el templo colapsó por las sacudidas de un terremoto, siendo restaurado unos 40 años después. Al lado del templo están las termas de Escolástica, construida también por el noble Valente Vario. Éfeso llegó a contar hasta 7 termas, prácticamente una por cada barrio, pero estas termas eran las más grandes de todas. En el siglo IV, las termas fueron remodeladas por la noble cristiana de nombre Escolástica, quien dejó inscripciones y una estatua suya a la entrada. Al otro lado de la vía están las casas adosadas, donde se conservan 7 mansiones de lujo en un gran área. Para entrar hay que pagar otra entrada, y me negué. En imagen, los mosaicos de la estoa de la Litarca, que daba acceso a las casas adosadas.
Según la información, dichas mansiones representan el mayor conjunto de mosaicos y frescos de época imperial de Asia Menor. Éfeso fue en su momento una de las ciudades más importantes del mundo, visitada por prestigiosas personalidades como emperadores, gobernantes, artistas, sabios o mercaderes que introducían cualquier tipo de producto en el comercio local. Era una ciudad bulliciosa donde tanto locales como visitantes podían acudir a representaciones teatrales o musicales, contemplar espectáculos de gladiadores o animales, pero también había sesiones de asamblea o cualquier tipo de celebración religiosa. Dicho bullicio tenía como contrapunto el hedor producido por los desperdicios acumulados, y que era bastante intenso a pesar del incienso y otras especias. Las autoridades no paraban de emitir decretos para solventar el tema de los residuos, pero en algún momento un tal Megallus inventó una fragancia de nombre Megallón, que se hizo famosa en todo el Mediterráneo oriental. Esto del hedor lo traigo a colación porque ahora visito ni más ni menos que las letrinas públicas. A un paso de la biblioteca de Celso, el ágora comercial, el teatro y en pleno centro de la ciudad. Estos cagaderos eran para cualquier transeúnte un alivio ante las necesidades del cuerpo. Las letrinas eran de pago y sin ningún tipo de intimidad. Incluso servía también para socializar con los vecinos. Para limpiarse se utilizaba un palo con una esponja de mar en el extremo. Era comunal y se desinfectaba con sal y vinagre. Ahora llego al monumento más emblemático de Éfeso, la Biblioteca de Celso, construida en el siglo II y que se estima llegó a albergar unos 12.000 manuscritos, siendo la tercera biblioteca más grande de aquella época, solo por detrás de Alejandría y Pérgamo. En la actualidad es la biblioteca mejor conservada del mundo antiguo. Celso Polemiano nace en Sardes hacia el año 45, consiguiendo ascender en cargos militares y políticos. Para el año 92 es nombrado cónsul, y para el año 115 Trajano le nombra procónsul de Asia. Retirado de la vida política y militar, Celso pasa sus últimos años en Éfeso. Fue su hijo, Áquila Polemiano, quien construyó la biblioteca entre los años 110 y 135 para honrar la memoria de su padre. Tras la muerte de Celso, su hijo Áquila pidió a los gobernantes que se le enterrase en la biblioteca. No estaba permitido los enterramientos dentro del recinto amurallado de la ciudad, pero debido al gran trabajo de Celso se permitió su enterramiento a intramuros, un honor reservado a héroes y grandes personalidades. Debajo del ábside de la biblioteca se accede a un angosto túnel de 20 metros hasta la cripta, donde se encontró intacto el sarcófago de Celso. En un lateral de la biblioteca está la puerta de Maceo y Mitridates, que da acceso al ágora comercial. La puerta fue construida en el año 3 a.C. por dos libertos de Augusto. El ágora comercial romana tenía tiendas y talleres, donde llegaban productos de todo el Mediterráneo, pero no siempre fue así. Del siglo VII a.C. se han descubierto casas de adobe y necrópolis de la ciudad arcaica. En el siglo III a.C. estaba el ágora helenística, que ocupaba la mitad que el romano. No fue hasta finales del siglo I a.C. cuando Augusto decide transformar Éfeso en una digna capital de provincia y ordena la construcción del ágora y otros monumentos. En el año 23, el ágora es destruido por un terremoto, siendo restaurado por Claudio, a quien los mercaderes de Éfeso dedicaron una estatua. En el siglo II debía haber una importante comunidad de mercaderes egipcios,
quienes construyeron un templo a Serapis junto a la puerta oeste. El ágora fue restaurado por Calacara a principios del siglo III, y la última reconstrucción fue hecha por Teodosio el Grande a finales del siglo IV. Justo cuando entro al teatro, cae un chaparrón, y tanto el perro como yo fuimos a cubrirnos a un lateral del teatro. El yacimiento de Éfeso alberga una gran comunidad de adorables y simpáticos animales, algunos gatos y muchos perros encantados con la compañía humana. Lo bueno del chaparrón es que duró poco, y me permitió ver el teatro sin apenas turistas. El teatro era el centro de la vida social de Éfeso, donde se realizaban reuniones de la asamblea, espectáculos teatrales y luchas de gladiadores. Entre los siglos III al I a.C. ya había un pequeño teatro helenístico, que irá creciendo en época romana. Son muchos los emperadores que emprenden remodelaciones en el teatro, destacando las de Domiciano y Trajano. En su mayor apogeo se estima que el teatro pudo dar cabida a unos 24.000 asistentes. La última reconstrucción fue obra de Arcadio, a principios del siglo V, quien también restauró la vía que unía el teatro con el puerto marítimo en unos 500 metros. Ahora voy caminando por la vía arcadiana. Supuestamente el puerto marítimo estaba cerca, pero hoy la zona costera está a unos 6 kilómetros. Se especula que en época romana había marismas con canales por donde pasaban los barcos, y con el tiempo se ha ido tapando por los sedimentos y el abandono. Hacia el norte todavía se extendía la ciudad de Éfeso, habiendo el gimnasio del teatro, la palestra de Verulano, el gimnasio y termas del puerto, el gran templo Olimpeión, el estadio hipódromo y el gimnasio de Badio. Pero poco queda de esto, salvo la iglesia de María construida hacia el siglo IV y restaurada posteriormente. Por último, vuelvo al punto de partida del yacimiento, y lo hago por la vía de mármol que discurría entre el teatro y la biblioteca de Celso, en paralelo al ágora comercial romana. Tras visitar el yacimiento de Éfeso, camino unos 2 kilómetros hasta llegar a este sitio de libre acceso conocido como la Cueva de los 7 Durmientes. Se trata de los restos de una iglesia y necrópolis con muchas tumbas. Según la tradición, en Éfeso vivían 7 jóvenes cristianos que hacia mediados del siglo III, con las persecuciones de Decio, decidieron esconderse en la cueva, y el emperador ordenó que se sellara la entrada con un muro. El sitio es sagrado tanto para cristianos como para musulmanes. Desde aquí hay buenas vistas de la moderna población de Selkuk, donde tengo el hostal, y tras otros 2 kilómetros llego al Artemisón, el gran templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque solo queda en pie una columna reconstruida y muchas piedras sueltas. El primer templo fue construido en el siglo VIII a.C., aunque fue destruido por los cimerios en el año 645 a.C.
La verdadera maravilla comenzó a construirse en el siglo VI a.C., por orden del rey Creso de Lidia. En el año 356 a.C., el templo fue incendiado a propósito por Eróstrato, un pastor que quiso incluir su nombre en los anales de la historia. Ese mismo día nació Alejandro Magno y según la tradición la diosa Artemisa no pudo apagar el fuego porque estaba presente en el parto del gran macedonio. Poco después se restauró el templo con el esfuerzo de toda la población de Éfeso, sobreviviendo casi 600 años hasta que los godos lo destruyeron en el año 262. Posteriormente fue modificado por distintos gobernantes. De Éfeso era natural el filósofo Heráclito, a quien sus conciudadanos pidieron que redactara nuevas leyes. Heráclito se retiró al Artemisón, donde pasaba el día jugando a las tabas con los niños y respondiendo: ¿Por qué os sorprendéis? ¿Acaso no es mejor esto que hacer política con vosotros? Esta es la entrada al castillo de Selkuk, pero yo no entré porque valía 6 euros y estaba plagado de turistas religiosos cristianos. Pues dentro está la supuesta tumba de Juan el Apóstol, quien murió en Éfeso en el siglo I. Luego se construyó la iglesia de San Juan, que quedan los cimientos. Donde sí entré fue en el Museo Arqueológico, que tiene un precio de 5 euros. Tuve mis dudas de pasar por caja, pero mereció la pena cuando vi las dos deslumbrantes estatuas de Artemisa. El culto a la diosa madre está presente desde remotos tiempos. Prácticamente desde principios del Homo sapiens se encuentran pequeñas estatuas a la dadora de vida. Para el segundo milenio antes de Cristo ya se conocen los nombres de estas divinidades femeninas en las culturas anatolias. Para los hititas es Hepat o Harina, que posiblemente sea adaptada por los griegos arcaicos como Hera. En Kultepe-Nesa se la conoce como Kubaba, en Lidia como Kibebe y en Frigia como Cibeles. En el caso de Éfeso se conoce a esta diosa como Artemisa. Con el cristianismo se abandona definitivamente esta creencia en las diosas madres, cuando fue suplantada de la tríada divina por el Espíritu Santo. El busto de la estatua está adornado con múltiples protuberancias. Hay discrepancias entre los especialistas sobre si son muchos pechos, testículos de toros sacrificados o perlas de ámbar. En cualquier caso, eran símbolos relacionados con la fertilidad y la regeneración. En la falda se pueden ver esfinges de sirena o caballos alados, ciervos simbolizando la caza, o abejas como símbolo del alma purificada de las sacerdotisas del templo, que servían a los intereses de la abeja reina. Esta pequeña estatua de bronce con la figura de un sacerdote es del siglo VI a.C. y fue importada desde la ciudad egipcia de Tebas. Mientras sigo viendo objetos y estatuas del museo, voy relatando brevemente algunos acontecimientos históricos de Éfeso, al menos de su época arcaica. Según la leyenda, los orígenes de Éfeso se remontan a finales del siglo XI a.C., cuando llegaron a esta zona atenienses dirigidos por Androclo, hijo del rey Codro. Androclo funda la ciudad y conquista territorios a los nativos conocidos como leleges.
Andróclo murió en una batalla, pero los efesios consiguieron rescatar el cadáver y enterrarlo en Éfeso. En época romana todavía se podía visitar la supuesta tumba del rey fundador. Hay que advertir que otras fuentes aseguran que la fundación de Éfeso fue por las amazonas, quienes se refugiaron del ataque de Heracles en esta zona. Para el siglo VII a.C., no hay duda que Éfeso era una importante ciudad, miembro de la Liga Jónica, y su prestigio iba en aumento. Esta prosperidad también atrajo a algunos pueblos invasores, como los cimerios, que llegados de las estepas rusas procedieron al saqueo y destrucción de la ciudad. Hacia el año 560 a.C., Éfeso es conquistada por el rey Creso de Lidia y convierte la ciudad en el puerto marítimo de su reino con capital en Sardes. Unos 20 años después, Creso fue derrotado por el rey persa Ciro el Grande, quien se apodera de Éfeso y buena parte de Anatolia. La ciudad protagoniza alguna discreta revuelta contra el poder persa, pero generalmente son aliados del Imperio Aqueménida unos 200 años hasta el paso de Alejandro Magno, quien proclama su independencia y restablece la democracia. Tras la muerte del Gran Macedonio, Éfeso pasa al dominio de algunos de sus generales. Primero, Lisímaco de Tracia, luego a Seleuco I, rey de Siria y Babilonia, y finalmente a la dinastía de los Ptolomeos egipcios, quienes tenían en Éfeso un importante centro de reclutamiento de mercenarios al servicio del faraón. Para el siglo II a.C., la ciudad es conquistada por el reino de Pérgamo, quienes nombran a Éfeso como segunda capital. En el año 133 a.C., el último rey de Pérgamo cede sus posesiones a Roma, quienes ahogan el crecimiento de la población con agresivos impuestos. A pesar de las protestas, los abusos fueron en aumento, hasta que en el año 88 a.C. los efesios se hacen aliados de Mitridates VI, rey del Ponto y enemigo acérrimo de Roma. Entonces tuvo lugar lo que se conoce como las Vísperas Efesias, donde los ciudadanos se alzan en armas, destruyendo edificios oficiales y monumentos romanos. Aquella sangrienta jornada se asesinó a unos 80.000 itálicos romanos en toda la provincia. Poco después, Mitridates VI fue derrotado por los romanos, y el dictador Sila impuso a Éfeso severas sanciones económicas que llevó la ciudad a la ruina. Para el año 48 a.C., Julio César condonó las deudas y abolió el sistema de recaudación, comenzando una época de apogeo para Éfeso.